Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, molestos por el incremento a la tarifa del transporte, pobladores de Cofradía Cortés se toman por varias horas la carretera que conduce al occidente del país. Histórico. Precio del galón del diésel ya supera el de la gasolina regular. En hermetismo, cúpula de la policía coordina con agentes de la DEA extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias con 11 Noticias en emisión estelar. Espero hayan pasado bien la Semana Santa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que nos acompaña amablemente este lunes 18 de abril de 2022, completamente en vivo. Transmitimos para ustedes a través de nuestras diferentes plataformas y a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras. Iniciamos con las informaciones, pero antes nuestro segundo bloque de titulares. A medio vapor fue el regreso a clases presenciales en las escuelas y colegios públicos del país. Mujer embarazada muere en aparatoso accidente en la carretera CA5 a la altura de Zambrano Francisco Morazán. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Pobladores del sector Cofradía Cortés por varias horas se tomaron la carretera que conduce al occidente del país. ¿Por qué se la tomaron? Para exigir rebajas al pasaje del transporte, ya que lo consideran un gran golpe. Hervin Díaz. Pobladores de diferentes aldeas y colonias del sector Cofradía en San Pedro Sula decidieron tomarse la carretera al occidente del país por el reciente aumento al pasaje que acordaron autoridades de gobierno y los transportistas, ya que en su sector no hay quien detenga el voraz costo que supera los límites de las tarifas acordadas. Consentimiento del gobierno, ellos aumentaron 5 lempiras. Vienen ahorita, hacen un aumento de 3 lempiras. Perfecto, lo podemos respetar, pero ¿por qué le aumentan 5 lempiras? Y se olvidan de los otros 5 lempiras, o sea, estamos hablando de 10 lempiras en menos de 2 años. Nosotros aquí, a montones que nosotros no trabajamos, no que vivimos de los maridos que ganan una poca, porque ni aún le han aumentado el salario. Los miles de viajeros que resultaron perjudicados por las tomas de carretera pidieron a las autoridades frenar a los transportistas. Voy a esperar y no me puedo ni regresar porque ya está todo ahí. Ya está, hay trabazón ahí, pues ya no me puedo ni regresar. ¿Cómo? Nos toca quedarnos acá por el problema y es correcto. Es correcto lo que se está haciendo porque hay que luchar por nuestros beneficios, por la población, por todos los usuarios del transporte. Fueron unos 10 bloqueos los que estaban sobre la carretera al occidente del país, que fueron desalojados por las autoridades después de unas 8 horas de toma. No, la idea es llegar a un diálogo, ¿verdad? Que la gente entienda que estamos para ayudarles y que todo esto se puede solucionar de la mejor manera. Autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre dijeron que aplicarán la ley a propietarios de unidades del transporte y trabajadores que suben a su antojo el pasaje, porque el mismo se mantendrá. Podemos sancionar, podemos manifestarle a los dueños de las empresas y también podemos hasta cancelarle las rutas a estos dueños del transporte, porque sabemos que primero tiene que ser el usuario de donde ellos viven. Eso es lo que tienen que hacer primero. Ese es el objetivo nuestro y por eso estamos aquí. Para 11 Noticias,
Gerlin Díaz. Vamos a seguir con Gerlin Díaz hablando de esta toma de la carretera del occidente del país que ha dejado pérdidas millonarias en lácteos, en mariscos, en frutas, en legumbres. Gerlin. Miles de lempiras en pérdidas habrían dejado la toma de la carretera al occidente del país ante el deterioro de muchos productos de primera necesidad, mercancías congeladas con facilidad de descomposición ante el inclemente sol y falta de cobertura forestal en esa zona del país. Productos de todo tipo de verduras y frutas, zanahoria, papas, tomates, chile dulce, culantro fino, todo lo que se requiere para productos del hogar. Todo eso, lo que es leche, ají, queso, todo eso se arruina. ¿Deben de darle prioridad también ellos? Sí, pues sí. Y ellos dicen que lo que esperan a los buses, para arreglar eso. Algunos vehículos estuvieron varados casi 10 horas que duró la toma de la carretera, lo que generó pérdidas económicas y contratiempos. Además, algunas rastras refrigeradas con lácteos y mariscos quedaron atrapadas en las largas filas que se formaron. Lo que puede arruinar más que todo el chile, zanahoria, lechuga, los guineos también que maduran así con el sol. ¿Se quema también mucho sol? ¿Desde qué horas estamos más o menos acá? ¿Cuántas horas llevas? Ya llevo aproximadamente, estoy desde las 6 de la mañana. Las autoridades policiales pidieron a los manifestantes que para evitar la pérdida de productos de primera necesidad que son comercializados entre San Pedro Sula y el occidente, era necesario habilitar una vía, pero las súplicas resultaron en vano. De acuerdo y reconocemos que la protesta es un derecho que tienen todos los habitantes de Honduras. Sin embargo, también hay que reconocer de que tomar toda la carretera, permítame, obstaculizar el tráfico en la carretera también le garante el derecho a la libre circulación a las demás personas. Pero es la única Entonces, no. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Ante esos incrementos tan excesivos a las tarifas del transporte interurbano, las autoridades están anunciando, pongan atención a los que aumentaron, multas para los empresarios de este rubro. Guillermo Paz Manueles. Luego de reunirse con la dirigencia del transporte en sus diferentes modalidades, las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre anunciaron multas hasta de 3.500 lempiras para los operarios interurbanos de este servicio que aumentaron precios fuera de lo acordado para la Semana Santa. Pero ya está claro por ellos también que es imposible que alguien que estaba cobrando 55 o 60 centavos por kilómetro recorrido pegue un salto a los 90 centavos, que es el techo establecido, porque eso no fue lo acordado. Lo ratificamos como lo dijimos anteriormente, la dirigencia no va a poder defender a nadie, ni viene a defender a nadie que esté por encima del techo acordado y firmado por la Presidenta de la República. Se explicó que en dicha reunión también se acordó para el próximo miércoles hacer una revisión de todos los rubros del transporte para definir el techo que tendrán que respetar por cada una de las rutas que en el nivel más alto define un aumento de 90 centavos de lempira por kilómetro recorrido. Pagamos 135 y hoy estamos pagando 175. Y la verdad, pues que para nosotros fue un gran golpe. Yo de Choluteca para acá pagaba 110. Y ahorita por las noticias miré que ya le habían subido, no sé cuánto le subieron. Y anteriormente nosotros solo pagábamos 140 y 134. El aumento fue de 50 lempiras. Sí, ya si seguimos así ya no vamos a poder viajar. Entonces ahorita por un aumento insignificante, pues yo creo que hay que ser conscientes, ¿verdad? Y el combustible, pues usted sabe que nadie quería venir a eso, pero se vino ese problema que... La misma dirigencia del transporte interurbano aseguró que ellos no defenderán a ninguno de sus agremiados que violente el acuerdo primario suscrito con el Ejecutivo sobre los incrementos tarifarios aprobados. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y siempre en relación al tema económico, el galón de diésel alcanza un precio histórico este día, 113 lempiras, y ya supera el costo de la gasolina regular. Veamos. El diésel ya alcanzó precios históricos en Honduras a partir de este lunes. Incluso su costo ya supera a la gasolina regular en más de 2 lempiras.
impulsado por las turbulencias en el mercado internacional, aseguran los representantes de los distribuidores. Y nos preguntamos por qué el diésel ha aumentado tanto. Y el problema es que hay una baja de inventarios mundial en el caso del diésel y también hay que entender que Rusia es proveedor de diésel para Europa. Por ser uno de los carburantes más utilizados en la producción nacional, el histórico costo del diésel pronostica impactos negativos en muchos productos y servicios de demanda de la ciudadanía. Siempre el incremento en los precios de los carburantes eleva el precio de lo que consume la gente. En lo que va del año, estos son los movimientos en el precio de los energéticos en Honduras. La gasolina superior ha incrementado en 15 lempiras con 63 centavos para un costo actual de 120 lempiras con 69 centavos. La gasolina regular ha incrementado 23 lempiras con un centavo para un costo actual de 111 lempiras con 41 centavos. Por su parte, el diésel ha incrementado 36 lempiras con 85 centavos para un costo actual de 113 lempiras con 91 centavos. En tanto, el queroseno ha incrementado 39 lempiras con 92 centavos para un valor actual de 107 lempiras con 80 centavos. Y con los salarios que se aumentaron en un 5 a un 7%, el salario mínimo, entonces eso se lo está consumiendo estos incrementos. Entonces le pierde poder adquisitivo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. ¿Hay algún boicot de los maestros hacia el gobierno de la República, hacia el ministro Esponda? Porque hoy a medio vapor lució la convocatoria de las autoridades del país para que todo el mundo retornara a clases. Lo platicamos esta mañana en el foro de la entrevista. Guillermo Paz nos cuenta del retorno a clases. Somos el último país de Latinoamérica que regresa a clases y no quieren. Muchos maestros no llegaron. La convocatoria de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que a partir de este lunes miles de estudiantes de las escuelas y colegios retornaran masivamente a clases presenciales no tuvo el acompañamiento esperado, ya que según algunos directores de escuelas, estas no reúnen todavía las condiciones físicas necesarias. Me parece muy bien, aunque se tienen muchas limitaciones en los centros educativos, pero sí es necesario volver a los salones de clase. Bueno, hay muchas organizaciones que nos están apoyando con mascarillas, con gel, con jabón para los dispensadores. Eso pues nos ha permitido pues que podamos avanzar con ellos. Por su parte, el ministro de Educación Pública, Daniel Esponda, dijo que a pesar de algunos problemas que persisten en los centros educativos, el llamamiento a dejar la virtualidad e incorporarse a las clases presenciales tuvo el apoyo necesario y se convierte en un paso fundamental para seguir fomentando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hace más de 2 años, exactamente el 14 de marzo del año 2020, se cerraron todas las escuelas en Honduras. Y hemos venido en un proceso bastante complicado en el año 2020 y en el año 2021, que fue cuando se comenzó a hacer el proceso de reapertura. Entonces imagínense estos 2 años de escuelas cerradas para mucho niño y niña hondureña ha sido una pesadilla, no una mala experiencia, una pesadilla. Se agregó que el retorno a las aulas también posibilita avanzar en temas como la matrícula gratis, la merienda escolar y en mejorar las condiciones físicas de escuelas y colegios públicos afectadas seriamente tras el paso de fenómenos climáticos y de 2 años de abandono debido a la pandemia del COVID-19. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Aquí me escribe Rigoberto Sierra y me dice: Andrea y televidentes, buenas noches. Liga ha realizado monitoreo en los centros educativos de Ocotepeque, que Ocotepeque educativos y Ocotepeque estén en clases. Qué bueno. Sí, Ocotepeque debería ser un proyecto piloto. ¿Abrir la toma? Ellos se mantienen
muy bien en el campo educativo y sobre todo en zonas en donde cuentan con apoyo de estas organizaciones internacionales que les respaldan. Pero para ampliar lo que digo, y la persona que les voy a presentar de ejemplo tiene más posibilidades que muchísimos hondureños. Yo he visto madres muy pobres haciendo esfuerzos con los teléfonos para ver cómo le ayudan a los hijos. ¿Cómo aprendió a leer su hija? En la casa, primer grado, todavía segundo grado en la casa. O sea, ¿usted le enseñó? En línea, sí, en línea con el maestro, pero es difícil. ¿Y escuela pagada? Claro. Vuelvan a clase, la realidad. maestro. ¿Qué piensa usted? No, que regresen. 100% que regresen. Bueno, porque es diferente las condiciones, pero los niños, la mayoría no tienen acceso a internet, no tienen una computadora, no tienen cómo Por eso dije que en el ejemplo que iba a poner, ella tiene condiciones que la mayoría de hondureños no tienen. Porque es la verdad. La gente en Honduras es bien pobre. Sí. Y esas condiciones que tiene Andrea y su hija no las tiene todo el mundo. O sea que ella aprendió a leer y escribir con usted. Con nosotros, sí, en la casa. Bien, en San Pedro no hubo clases. Las clases presenciales en los centros educativos de San Pedro Sula no se cumplieron, pese a la ordenanza de la Secretaría de Educación de retornar en esta modalidad tras culminar la Semana Mayor, considerando que desde hace 2 años, debido a la pandemia, permanecieron cerradas. No es una decisión adecuada, porque después del jolgorio que vienen de Semana Santa, no sabemos nosotros cuántos contagios van a haber después de todas estas vacaciones. En ese sentido, yo creo que debió esperarse una semana, así como lo estamos haciendo varias instituciones, para que a partir del lunes 25 ya nosotros iniciemos con propiedad el regreso a clases presenciales. La Escuela Lila Luz de Maradiaga y la Presentación Centeno son las instituciones educativas más emblemáticas y con mayor alumnado de la ciudad, pero aunque sus aulas fueron habilitadas este día, fueron los padres de familia quienes se opusieron al retorno a clases por miedo al COVID, expusieron sus directores ejecutivos. Si al tiempo en que estamos, solo el 48% se ha vacunado, significa que la estrategia no es la correcta. Deben venir a los centros a vacunar, porque aquí se van a encontrar con los padres que no se han vacunado y con los alumnos que no se han vacunado. Estos expertos concluyeron que fue obligatorio la postergación de las clases en la ciudad, principalmente por las condiciones deplorables de las infraestructuras, la falta de agua y otros servicios que garanticen las normas sanitarias, y que será hasta el próximo lunes que retornarán en esta modalidad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y luego de finalizado el periodo de vacaciones de verano y Semana Santa, hay preocupación en los médicos especialistas en COVID-19 porque dentro de 14 días se podrían ver las consecuencias de la falta de medidas de bioseguridad. Después de que miles de hondureños abarrotaron las playas, balnearios y procesiones religiosas en todo el país, en el descanso de Semana Santa, autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron un inminente repunte de casos de COVID-19 en los próximos 14 días. El nuevo pico pandémico ocurriría tras las jornadas festivas en las que la población no tomó las medidas de bioseguridad ni el distanciamiento físico necesario, por lo que la CESAL anuncia que habilitará triajes que operan en la capital como en otros sectores del país, así como las salas de los hospitales creadas para atender la enfermedad. Con estas medidas se busca crear un muro sanitario de contención de llegarse a presentar la eventualidad. Si la gente no tuvo las medidas, pues habría un repunte de la enfermedad en los días que vienen. Pero si la gente guardó todas sus medidas que se han estado dando con el transcurso de la pandemia, pues esperemos que no tengamos un aumento de casos. En tanto, en el Hospital General San Felipe, una persona lucha contra el mal viral. En el Hospital Escuela y en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax no se reportaron ingresos de personas por COVID-19. Que tenemos un paciente ingresado sexo femenino en el área de COVID. Por otra parte, los médicos hacen un llamado a las personas que no se han inmunizado contra el coronavirus a que lo hagan de inmediato y evitar ser víctimas del SARS-CoV-2 o contagiar a otros. Recomendaciones, acuérdense que siempre hay que seguir con el uso de la mascarilla, ¿verdad? A pesar que ha disminuido los casos de muerte por COVID, que también hay muchas personas que por eso se han confiado y han bajado la guardia en ese aspecto. Hay que seguir con todas las medidas de bioseguridad,
lavado de manos, utilizar su mascarilla. Gisela Calix, 11 Noticias. En otras noticias, la cúpula policial y de la DEA definen estrategias para la extradición en las próximas horas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto será un hecho histórico. René Amaya. Las autoridades de seguridad del país y agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos han sostenido varias reuniones para definir el protocolo a seguir para la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a la justicia de los Estados Unidos. Hay dos planes, hay un plan A y un plan B, que es un plan alterno. Esto a consecuencia de las reuniones que se han tenido con la DEA también, que ellos desde ya hace varias semanas están acá y son muy meticulosos en este procedimiento y quieren que se logre a la perfección. Se conoció de forma extraoficial que las autoridades de seguridad del país con sus homólogos estadounidenses han definido dos opciones para el traslado del expresidente Juan Orlando Hernández, entre estas que saldría directamente en un helicóptero Black Hawk blindado de la Armada estadounidense desde la Fuerza de Operaciones Especiales rumbo a Palmerola. Ahí será esperado por un avión especial de la justicia norteamericana con dirección al estado de Nueva York, donde es acusado por el delito de tráfico de drogas. Déjeme decirle que las estadísticas lamentablemente no le favorecen al señor Hernández y estas fiscalías especiales o fiscalías federales con este tipo de delitos son severas. De igual forma el juez que ha conocido la mayor parte de estos juicios, el señor Kevin Caster, en el caso de que no pudieran recusarlo para que conozca, dado que él ya tiene un criterio debido a que ya juzgó a su hermano y lo ha mencionado el señor Hernández en reiteradas ocasiones, prácticamente sería una condena anunciada por parte de este tribunal. La extradición del expresidente Hernández Alvarado estaría programada más tardar el viernes de la presente semana, horas que de una u otra forma impactan en el ánimo mental del exgobernante hondureño, sostienen expertos. La persona pues entra en una etapa de tristeza, desesperanza, frustración, ansiedad. Pues eso no significa estar preparado. Más que todo, esa incertidumbre es una invasión de pensamientos que son bastante negativos y irracionales. Para otros, las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York contra el exmandatario hondureño no son fáciles de revertir. La única forma de reducir la pena es aceptar los cargos que se le imputan y colaborar con la justicia de aquella nación. De lo contrario, cárcel de por vida le espera. René Amaya, 11 Noticias. La periodista Dalia Urbina nos cuenta que antes de que sea extraditado el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, sus abogados defensores aquí en Honduras están viajando a los Estados Unidos. De abogados del expresidente Juan Orlando Hernández ha viajado a Estados Unidos para reunirse con los nuevos asesores jurídicos contratados en Norteamérica por el exmandatario y poder defenderse de las acusaciones que formulan en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Abogados consideran se trata de una estrategia legal para ganar tiempo en el caso. Para efectos de establecer una estrategia de defensa. Creo que está muy acorde pues, a las pretensiones e intenciones de su representado. Además de ello, también la defensa estadounidense podría buscar algunos acercamientos, diálogos, negociaciones con la Fiscalía para tratar de pretender colaborar con la justicia estadounidense. Otros consideran que la asesoría jurídica del equipo legal nacional es fundamental para la nueva defensa, al entregar documentos y testimonios que respalden la inocencia del acusado, entre estos la lucha del exmandatario contra el crimen organizado. Obviamente la defensa va a hacer su trabajo y uno de los trabajos que van a hacer es demostrar obviamente que pues, su participación dentro de la lucha contra el crimen organizado o contra el narcotráfico en este país. Pero obviamente hay que esperar a ver la documentación que tiene la Fiscalía para poder establecer qué tipo de estrategia de trabajo va a llevar el equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Una vez agotadas las instancias legales para Hernández en Honduras, el primer paso de los nuevos asesores es conocer el expediente del acusado, de que se le acusa, las pruebas a favor y en contra, teniendo con esto bases para argumentar las acusaciones y solidificar estrategias. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y Fernando Arteaga nos informa que se confirma que al final de la operación del Ministerio Público de asegurar e incautar bienes al expresidente Hernández suman
20 los bienes y productos financieros que ya han sido trasladados a la Oficina de Bienes Incautados, OABI. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Jorge Alberto González, informó que tienen en su poder 20 bienes que se le incautaron al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, de los cuales 18 se encuentran en Gracias Lempira. Podemos hablar de aproximadamente 20 bienes inmuebles, muebles e inmuebles, entre ellos casas, hotel, tenemos semovientes, tenemos vehículos y algún otro producto financiero. Sí. Bueno, la ley ya nos manda lo que nosotros debemos de hacer, que es custodiar a través de la administración de los mismos estos bienes. Profesionales del derecho ven esta cifra bastante pequeña para lo que se ha hablado en los Estados Unidos, mencionando que el exmandatario en realidad ha manejado cifras millonarias, por lo que esperan que las investigaciones y acciones también abarquen a posibles testaferros. Creo que la OABI tiene que buscar testaferros porque esos bienes, posiblemente ese alzamiento de bienes, sea dirigido hacia esas personas del círculo familiar o amistades que posiblemente tengan a su nombre algunos bienes que hayan posiblemente adquirido. Desde la sociedad civil son del criterio que el Estado hondureño debe de ser claro y transparente en este tema para que la población esté consciente que bienes o no pudieron ser adquiridos con fondos relacionados al narcotráfico. Creo que el Estado de Honduras haría muy bien comunicar precisamente los propósitos de la incautación de bienes para que la ciudadanía tenga claro justamente a qué estado le va a corresponder disponer de ellos. Desde la OABI están a la expectativa para dar cumplimiento a sus funciones en cuanto al manejo y protección de estos bienes que han sido incautados. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y Giovanni Villalobos nos informa cómo avanza el caso del ex jerarca de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla Valladares, porque se convocará el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para las próximas horas para discutir y poner en la mesa el recurso de amparo que ha sido impuesto por su defensa. A partir de este martes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Edgardo Argueta Pérez, estaría convocando al Pleno de Magistrados para conocer la apelación que presentó la defensa del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por 3 delitos relacionados al narcotráfico. Una vez que Presidencia recibe esta comunicación y todos estos documentos, pues el presidente convoca al Pleno de Magistrados de Corte Suprema para actuar y conocer el mismo como segunda instancia. Esperamos que ya en cualquiera de los días de esta semana pues pueda ser convocado el Pleno. La defensa hizo uso de los tiempos que la ley establece para interponer ese recurso, además de velar para que se respeten las garantías constitucionales al ex jerarca policial. Asimismo, estarán pendientes de todas las diligencias a favor de su defendido, reitera el titular de la Defensa Pública de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Pacheco Valle. Una vez admitido el recurso de apelación, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de segunda instancia, tribunal de apelación, pues decidirá si confirma la autorización de extradición del Tigre Bonilla a los Estados Unidos. A criterio de los entendidos, las acciones a favor del Tigre Bonilla son parte de la garantía del debido proceso plasmados en el auto acordado que rige al juez natural para dar trámite a la solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Esto una vez también ya será remitido los antecedentes y el expediente ante el Pleno de Magistrados, quien fungirá como tribunal de alzada para conocer de este recurso de apelación. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, la presidenta de la República, estoy hablando de doña Xiomara Castro de Zelaya, hoy en el Consejo de Ministros ha recibido de parte de sus principales funcionarios propuestas para crear el plan de refundación del país tal y como lo prometieron en la campaña electoral. Voy con mi compañera Odalia Urbina, que está en la sede del Poder Ejecutivo con los detalles. Buenas noches, Odalia.
Así es, buenas noches, licenciado Andrea y televidentes de 11 Noticias. A esta hora de la noche continúa la reunión entre el Consejo de Ministros y la presidenta Xiomara Castro, en la cual estos funcionarios deberán exponer a la mandataria su plan de trabajo, o también considerado como su plan de refundación del país para beneficio de la población. De esta manera han destacado de que ha sido un reto interpuesto por la mandataria. De inmediato escuchemos las declaraciones de Rodolfo Pastor, él es ministro de la Presidencia, y también de Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Precisamente la sesión de hoy para el Consejo de Ministros es para eso. La presidenta nos indicó a finales de la semana, antes de que entráramos a la semana mayor, a la Semana Santa, que para el día de hoy nos estaba pidiendo que pudiéramos llegar a presentarle con metas, con indicadores, las actividades que vamos a estar pues intentando alcanzar a lo largo de este primer año, para que luego nos sometamos a la evaluación de nuestra gestión. Nos está poniendo a prueba. Sí, cada una de las secretarías va a presentar su plan de acuerdo a lo que se le asignó por parte del Presupuesto General de la República en el Ministerio de Finanzas, y obviamente pues se traen ahí los proyectos que se van a proponer a la presidenta para recibir su aprobación o solicitud de modificaciones o eliminación, dependiendo de cómo ella vea cada uno de los proyectos. Estos proyectos vienen con metas e indicadores para poder ir midiendo los avances en caso de que la presidenta los apruebe. ¿De qué proyectos estamos hablando más o menos? Bueno, cada secretaría trae sus propios proyectos. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico traemos proyectos, por ejemplo, para mejorar lo que es la protección al consumidor. Ahí tenemos un enorme reto, que es hacer una mejor vigilancia y desarrollar nuevas herramientas tecnológicas para que el pueblo hondureño esté mejor enterado de cuáles son los precios reales de los productos. También está el tema del control de precios, que está relacionado con el tema del consumidor, y también temas de agilización de comercio, de facilitación de paso de productos en las fronteras, y otros temas que ya son más técnicos, de temas económicos de importaciones y exportaciones. También hemos conversado con expertos políticos, en el cual han destacado que los funcionarios deben recalcar la importancia de estas propuestas y tener propuestas coherentes. Así lo han manifestado. A continuación, la nota. Propuestas coherentes, apegadas a la realidad y alejadas del populismo, piden expertos políticos a las iniciativas para la refundación del país, que pidió para esta semana la presidenta Xiomara Castro a los funcionarios de alto nivel de su gobierno. Sectores sociales agregan que los planteamientos deben tener límites para determinar si son funcionales a corto, mediano o largo plazo. Yo creo que los ministros y la presidenta Castro deben estar claros que lo que se arregló o se arruinó en 40 años no se va a arreglar en 2 o en 3. Por lo cual es importante tener un plan de país a mediano y largo plazo, de desarrollo, de atención social, de tal manera que traspase los gobiernos, sino que logre los beneficios del pueblo hondureño. Por otro lado, cuestionan si realmente se podrían ejecutar algunas iniciativas ante la constante inflación que vive el país. No descartó que muchas de las propuestas sean ideas populistas, por lo que se pide que también la población tenga el derecho a decidir. Ese es el problema que debería abordar el gobierno. Las reformas políticas son importantes, pero hay que definir prioridades. Hay otros problemas que deberían capitalizar la atención de los funcionarios y no estar pensando en una refundación que ya escuchamos desde hace varios años, pero que todavía nadie sabe qué es. Asimismo, aseguran que en base a 4 años se deben establecer propuestas, enfocándose en sectores que realmente necesitan ser recuperados, porque la refundación trataría de realizar un cambio extraordinario en beneficio de los ciudadanos. Lo que trae buenos resultados en el país es sentarse a trabajar, solucionar los problemas del país junto con todos los actores y los asesores que saben y que son entendidos en la materia, y si se tienen planes correctos en los tiempos correctos, vamos a tener resultados viables para Honduras en los próximos años. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Propuestas coherentes y también en relación a base social, económica y política deben realizar estas propuestas los ministros en esta reunión que ha sido convocada. Nosotros nos vamos a mantener aquí en Casa Presidencial y llevaremos en las próximas emisiones de 11 Noticias más detalles al respecto. Licenciado Andrea, esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Gracias, Odali. Buenas noches. Y hay de aquel que no presente bien sus planes ni vaya a pasar
el plan que realiza Marcio Sierra de la gestión de resultados. El que no lo pase a fin de año lo cortan, con toda seguridad. Algo que está preocupando a muchos es las intenciones del gobierno de utilizar parte de las reservas internacionales. Los economistas recomiendan precaución con el uso de estos recursos. Víctor. Desde el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma recomiendan al gobierno un uso cuidadoso con las reservas internacionales del país, después del anuncio de utilizar una partida de estos recursos para financiar el presupuesto general de la República vigente para 2022. Estas reservas son las que fortalecen la balanza de pagos, entonces no se puede hacer un uso desmedido, hay que tratarlas con cuidado. Esto podría provocar desequilibrios en la economía, advierten desde el Foro Social de la Deuda Externa, entre estos la estabilidad del valor del empira frente al dólar. Sin embargo, aseguran que es válida la decisión del gobierno central. Con esto no decimos que no se utilicen, sino que se busque una estrategia de no poner en riesgo los niveles de importación, los niveles de divisas que tiene el país. El problema de acudir a préstamos de esta naturaleza es que el periodo de retorno es demasiado corto, asegura el presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Pero tendríamos que ver el global, cómo están previstos los ingresos y el detalle de los gastos para saber entonces qué estamos esperando. Al 12 de abril de este año, el Banco Central de Honduras reporta reservas brutas por un monto de 8.749.7 millones de dólares y las reservas netas por un monto de 8.460.6 con una cobertura de 6.2 meses de importaciones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y hay preocupación también ante el cambio climático y que de no recibir apoyo gubernamental los pequeños productores deberán sembrar hasta la próxima cosecha, nos informa René Amaya. La llegada de las primeras lluvias al territorio nacional tiene preocupados a los distintos sectores productivos del país. La falta de una estrategia, el respaldo financiero y tecnológico estarían obligando a que 150.000 hasta 200.000 pequeños productores dejen de sembrar en este periodo de primavera. Mire, estamos hablando de unos 150 a 200.000 campesinos o productores que producimos en ladera y algunos en campo plano, pero pocos que tienen sistemas de riego. Los productores de granos llaman a las autoridades a sentarse en una mesa de diálogo para definir una estrategia de mercado con el fin de que toda la producción que se dé sea comprada por la gran industria nacional y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. El productor está totalmente preocupado porque recordemos de que nosotros solo tenemos negociado un porcentaje de la producción nacional. Hay que ver cómo se va a entrar a la nueva producción. Pero las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería dicen que trabajan en un plan para ayudar a todos los productores nacionales, tanto en la comercialización como en su producción. Bueno, nosotros estamos trabajando en el tema de financiamiento, banco, en el tema de mercadeo, o sea, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, y estamos lógicamente trabajando en lo que es asistencia técnica a los productores. Y los compañeros en el INA están trabajando muchísimo y arduamente en la tenencia de la tierra para poder sembrar. Para este año los agricultores esperan una producción de 15 millones de quintales de maíz, 3.5 millones de quintales de frijol y 1.5 millones de quintales de arroz. René Amaya, 11 Noticias. Bien, y esta semana se espera que se tomen acciones y se derogue en su totalidad la ley que da vida a las zonas especiales de empleo y desarrollo en el país. Fernando Arteaga. Diputados del Congreso Nacional informaron que esta semana estará llegando a ese poder del Estado un proyecto de ley para, ahora sí, derogar puntualmente las zonas de empleo y desarrollo económico sedes, ya que lo que se aprobó anteriormente no fue publicado en el diario oficial La Gaceta para que tuviera fuerza de ley. Pero ahora tenemos que hacer un decreto puntual. Estamos en comunicación con el Poder Ejecutivo, con el comisionado presidencial Fernando García. Está trabajando en una iniciativa junto al ministro Edmundo Orellana.
y ellos van a enviar al Congreso Nacional una iniciativa encaminada a la derogación de las sedes. El comisionado presidencial para la derogación de las sedes explica que lo que sucede es que lo admitido en fechas anteriores únicamente era para interpretar la misma, pero el decreto desarrollado en estos momentos sí debe de ser aprobado con 86 votos. El anterior es un decreto de posicionamiento político y jurídico de suma importancia y trascendencia nacional. Y de lo que se trata ahora es de concretarlo, de ser específicos para que no quede en ningún lugar a dudas de la voluntad política de los poderes del Estado. Desde el Partido Nacional son del criterio que es importante que todo este proceso se desarrolle de la mejor manera, si no, el gobierno se estaría exponiendo a demandas millonarias por parte de los inversionistas instalados ya en el país. El proyecto de sedes, si bien es cierto, genera una gran cantidad de empleos en las zonas en donde se ha instalado, pero no podemos tampoco negar que hay una insistencia por parte de muchos sectores de la hondureñidad que no quieren que continúe. Fue justamente una de las promesas de campaña que realizó el actual gobierno para llegar hasta donde están. El proyecto de ley se encuentra casi finalizado en el Poder Ejecutivo y será presentado esta semana en la Cámara Legislativa. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Gracias, Fernando Arteaga, y sin duda es un tema que será parte de nuestra agenda informativa de esta semana. Vamos a cambiar completamente de tema porque ya está Rosa Alvarado con nosotros con la información en el campo deportivo. Rosa, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches a usted en esta altura de la noche cuando traemos el informe deportivo. Y vamos a meternos inmediatamente en materia porque este día se jugaba parte de la 32ª jornada del fútbol español. Un partido que sin duda alguna a muchos mantenía interesado porque el Barcelona venía de perder, de ser eliminado de la UEFA Europa League, o como muchos dicen la Super Europa League, ¿no? Y en este partido se medían ante el Cádiz de Anthony el Choco Lozano. No tuvo participación el hondureño, pero Lucas Pérez fue el encargado en anotar el único gol de este partido. La mala salida de Ter Stegen, júzguelo usted, o el mal acompañamiento también de su defensa es lo que deja a la chavineta sin combustible, ¿no? Al final son 3 puntos dorados para el Cádiz de España porque sabemos los propósitos de permanencia. Y ahora pues en pantalla ya Cristiano Ronaldo con su señora esposa, ¿no? Georgina Rodríguez, esta que lamentablemente este día se ha dado a conocer, perdió a uno de sus hijos. Estaba programado el nacimiento de sus gemelos, un niño, una niña, y lamentablemente pues el varoncito perdió la vida, y ante esto pues la publicación en las redes sociales tanto de Cristiano como de su esposa lamentando y pidiendo también la privacidad que se merecen en este momento, con el único rayito de luz que tienen, que es su hija hasta este momento, y por supuesto sus hijos mayores ya a estas alturas. Así que lamentando este hecho, esas son las noticias que no nos gusta compartir, pero que sin duda alguna le ha dado la vuelta al mundo. Y así con estas imágenes vamos a irnos con una breve pausa comercial. Mañana tendré muchísima más información para que ustedes conozcan también de lo que sucederá en nuestra Liga Nacional.